si el Señor nos tiene en la mira, tarde o temprano nos va a jalar, ¿verdad? Y nos va a poner en la línea de Él, nos va a llamar, hermano, a su redil. Eso ha pasado con usted y conmigo. Pues tal vez usted llegó a los 30 años, a los 40 años, o tal vez llegó a los 16, o nació en un hogar cristiano. Mire qué hermoso. Pero tarde o temprano llegó el Espíritu Santo en la lista que llevaba, hermano, y dijo: aquí es el día que le toca entrar al redil del Evangelio. Amén. Entonces vemos aquí a Pablo, que él estaba persiguiendo a la iglesia. Dice que arrastraba a mujeres y a niños, ¿verdad? Y en cierta ocasión el Señor se le aparece. Usted conoce la historia. El Señor se le aparece y lo bota, y se le aparece una gran luz, más resplandeciente que el sol, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y más adelantito en los versículos de abajo le dice: es que me serás instrumento escogido. Amén. Hazme un favor, dígale que está a la par suya: el Señor dice que tú serás instrumento escogido. Hágalo, hermano, hágalo, porque si usted dice no, usted es instrumento escogido. Usted ha sido llamado para ser instrumento escogido. No hemos sido llamados, hermano, para ser de la secreta, para ser, hermano, de aquellos que estamos allá apartados. No, hemos sido llamados y hemos sido escogidos para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Mire qué hermoso. Entonces el apóstol Pablo, usted sabe que lo mandan 14 años, hermano, a Antioquía a prepararse, pero de ahí sale, y cuando sale, hermano, ya sale preparado, y el Espíritu Santo lo envía, hermano, a predicar la palabra del Señor. Y vea, me llama la atención, por eso inicié aquí leyendo desde el versículo 6, porque dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Mire cómo da instrucciones especiales el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire qué interesante esto. Entonces vea usted versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eso es seguir la voz del Señor, hermano. Yo sé que Dios le ha hablado a usted y le ha dicho: haz esto, haz lo otro, hermano. Y cuando Dios habla, es porque Él habla, ¿verdad? Vamos a seguir la instrucción del Señor. Pero vea en el versículo 11, y dice en versículo 11: zarpando pues, ya van ellos ahí, va Pablo, pues de Troas venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Fíjense que ellos ya llegaron a esa ciudad, pero me llamaba la atención porque Pablo, donde llegaba, hermano, él trataba de dar la palabra del Señor. Entonces ellos llegan a ese lugar, y en ese lugar, usted se va a dar cuenta más adelantito, ellos, hermanos, empiezan la oración. Entonces ya tienen un lugar, hermano, un lugar devocional donde empezar a buscar a Dios. Eso me llamaba la atención, como Abraham, cada vez que se movía le levantaba altar al Señor, ¿verdad? ¿O no? Amén. Eso nos enseña a nosotros mucho, hermano. Cada vez nosotros que vayamos, hermano, tratemos de que sea el Señor que va con nosotros, y lo vamos a poner por delante al Señor. Eso es importante, donde quiera que yo vaya, amado hermano. Eso el Señor lo ve. Entonces dice que Pablo ya por algunos días estuvieron ya en ese lugar. Pero vea el versículo 12, el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Está conmigo? Entonces ya estaban orando, donde solía hacerse, ya hacían la oración. Y sentándonos, y aquí empieza la primera faceta, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire qué interesante, hermano, porque el apóstol Pablo, ellos llegan, se sientan, se acomodan y dicen: no, estamos descansados, pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. Dice que la gente, las mujeres que se habían reunido, los escuchaban, y ellos empezaron a hablar la palabra de Dios. Qué interesante, amado hermano, es que usted y yo, donde quiera que vayamos, hablemos la palabra de Dios.
Qué interesante es, donde quiera que usted y yo estemos, que vaya por delante la palabra de Dios. Vea, esta gente se sienta y dice que lo primero que empieza a enseñar es la palabra de Dios, porque la palabra trae fuerza, trae vida, trae prosperidad, trae tranquilidad a nuestra vida, ¿correcto? Entonces la palabra de Dios es importante. Por eso le dije a usted que le dijera al que está a la par suya que es un instrumento escogido, porque ha sido escogido para llevar la palabra de Dios, no para otra cosa, para llevar vida, para llevar felicidad en abundancia a aquel que lo oye, que lo escucha. Donde quiera que sus pies se posen, ahí tiene que haber vida, porque usted lleva vida. ¿Sí, amén esta noche? Sí, hermano, donde quiera que usted y yo vayamos, no llevamos muerte. El Señor reprenda al diablo. Usted y yo, donde quiera que vayamos y ponemos nuestros pies, lo primero que ponemos, hermano, es vida, y vida en abundancia, porque está el Señor dentro de nosotros, está el Espíritu Santo dentro de nosotros. No es cualquier cosa lo que está dentro de nosotros, es el Señor de señores. Entonces donde quiera que yo vaya va a haber vida. Por eso, amado hermano, Él lo primero que empieza a hablar que es la palabra, porque la palabra de Dios, amado hermano, fíjense que la palabra de Dios hace estragos en el mundo espiritual, penetra las dimensiones espirituales, la palabra del Señor. Por eso va a ver usted mucha gente que se enoja al escuchar la palabra, y mucha gente sale tranquila, mucha gente sale contenta, mucha gente dice, me pegó duro, pero qué rico sentir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Aquí podemos estar hablando los hombres enfrente, pero no, es la palabra la que está fluyendo de parte de Dios. Y por eso hay gente, hermano, que sale restaurada, porque es la palabra la que restaura. No es el hombre el que está aquí enfrente, es la palabra la que va a restaurar la vida de aquel que está necesitando, aquel que nos escucha, aquel que nos ve a través de la televisión. Te está restaurando la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Entonces lo primero que se sienta a hacer este hombre es hablar la palabra de Dios. Mire qué interesante, hermano, porque la palabra te da fuerza, la palabra es poderosa, la palabra es como espada de dos filos, y usted lo sabe, lo hemos escuchado, lo sabemos en la palabra, que la palabra es como espada de dos filos, ¿verdad? Mire, a veces, muchas veces podemos tal vez sentirnos muy espirituales, hermano, pero a veces cometemos errores, porque los cometemos, no somos perfectos, ¿verdad que no? Pero la palabra llega y nos ubica, hermano. Señor amado, gracias por ubicarme. Yo sé que tu palabra es la que me está hablando. Mire qué interesante, hermano. Veamos algo. Fíjese que, por ejemplo, ¿se recuerda? Usted sabe la historia. ¿Se recuerda del ciego, donde el Señor dice que escupe en tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos? Y le da una orden, le da una palabra al ciego. Y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Fíjese la palabra que da el Señor. Dice, ve al estanque de Siloé. Si este hombre no hubiera creído, no va. Por eso la fe es importante en cada uno de nosotros, amado hermano. Que usted tenga la fe, que la palabra que Dios le ha dado a usted está haciendo efecto en el mundo espiritual. Tenga la fe usted, amado hermano. Cuando usted ora por alguien, tenga la fe que algo está pasando en ese momento. Usted no lo ve, usted no lo siente, pero en el mundo espiritual ha empezado a convulsionar, hermano. Mire lo que es el mundo espiritual, usted no lo está viendo, pero está sucediendo algo que usted no lo ve, amado hermano, pero el Señor lo está haciendo a través de su palabra. Esa es la palabra de Dios. Aquel profeta le dice al Señor, Señor, yo no puedo hablar, ¿cómo me vas a mandar a mí a hablar allá? Y Dios le dice, es que no eres tú el que vas a hablar. Por eso no tengamos miedo de hablar. Por eso, amado hermano, demos la palabra, y que la palabra la está dando el Señor. Usted y yo somos canales nada más de bendición para bendecir a aquel que nos está escuchando. La palabra es importante. Diga conmigo, la palabra es importante. Porque usted y yo, no me dejará mentir, usted y yo tenemos un cofre aquí adentro, como tenían nuestros abuelitos, ¿verdad? Ahora ya no usan cofres, ¿verdad? Pero en aquel tiempo yo creo que mi abuelita tenía un cofre, y en el cofre tenía muchas cosas guardadas que solo ella sabía que había ahí. Amén. Usted y yo tenemos un cofre de la palabra del Señor aquí adentro. Y usted sabe que tarde o temprano saldrá del cofre la palabra. Y esa palabra lleva medicina. Esa palabra lleva fuerza, esa palabra lleva restauración, esa palabra lleva vida, esa palabra, amado hermano, mire, lleva la felicidad que muchos están necesitando allá afuera. Por eso el primero que debe de poner la palabra por obra, debo ser yo. Diga conmigo, el primero que debe poner la palabra por obra, debo ser yo. ¿Sí lo cree? Sí, amén, hermano. Es interesante, yo voy a tratar de poner la palabra por obra en mi vida, para que todo me vaya bien. Pero mire lo que pasa
cuando la palabra hace efecto en el corazón de la gente. Porque la palabra hace efecto en el corazón de la gente. ¿Sabía usted eso? Vea, sigamos leyendo aquí, porque leo que vamos desglosando. Pero vea, número 1, necesitamos hablar la palabra. ¿Está conmigo? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Número 1, necesitamos hablar la palabra. Porque este hombre dice que sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire qué interesante, hermano. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿sí lo está leyendo? Vea el efecto que hace la palabra cuando se está hablando. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, diga conmigo, oír, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Mire qué interesante, hermano. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios entonces en nosotros? Abrir el corazón. Amado hermano, por eso le digo, muchas veces usted no está viendo, pero cuando estamos hablando la palabra está abriendo el corazón de la persona. ¿Aló? Aquí dice que ella estaba escuchando, estaba oyendo la palabra de Dios, y en cuanto la estaba escuchando, estaba penetrando la palabra de Dios y le empezó a abrir el corazón a esta mujer. Mire qué interesante, hermano. Aquellos 2 hombres que iban camino a Emaús, ya como a 70 estadios, ya se habían retirado, iban murmurando, iban criticando, iban diciendo, es que el Señor dijo que iba a resucitar a los tercer día y no pasó nada, no sé qué pasó, pero no ha pasado nada. Ellos iban murmurando. Y el Señor se les pone a la par y empieza a hablar con ellos. Y le dice, ¿qué son esas cosas que ustedes andan hablando? Y ellos le vuelven a repetir, es que el Señor dijo que resucitaba el tercer día y no ha pasado nada. Entonces él empieza a hablar con ellos. Y usted puede leer ahí la Biblia. Y dice que empieza a hablar con ellos y se va y les empieza a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. Le empieza a hablar toda la Biblia. Aún cuando llegan al lugar, dice que le piden que se sientan con él, pero en la forma que él partió el pan, se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Entonces le dice uno al otro, mire qué interesante, le dice uno al otro, le está diciendo, ¿acaso no sentías que el corazón nos ardía? ¿Aló? Porque esa es la palabra de Dios. La palabra va a hacer que el corazón nos arda. Amén. Vaya conmigo, mire, vaya conmigo. Porque la segunda cosa es que el oír la palabra nos va a abrir el corazón. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 23. Cuando lo tenga me dice amén. Jeremías capítulo 23, y va a ver usted. Porque estamos siguiendo lo que Pablo estaba haciendo ahí. ¿Sí lo tiene? 23, 29. Hemos leído ese pasaje también. 23, 29. ¿Sí lo tiene? Y miren lo que dice: ¿no es mi palabra como fuego? ¿Aló? Dice: ¿no es mi palabra como fuego? Por eso es que arde el corazón. Porque la palabra entra, hermano, y entra candente, hermano, y entra ahí a ponerte ungüento o a arreglarte el corazón, a poner ungüento o a circuncidar el corazón. Mire qué interesante. Por eso dice que, ¿acaso mi palabra, mire lo que dice aquí, no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Vea que está interesante esto. Entonces la palabra es la que nos va a ubicar. Entonces se sienta Pablo y empieza a hablar la palabra, pero lo primero que sucede en la mujer es que le empieza a abrir el corazón. ¿Lo estaba viendo Pablo visualmente? No lo estaba viendo. Por eso somos llamados, usted y yo, a dar la palabra. Y tal vez le insistiré todo el tiempo, vamos a dar la palabra, porque somos instrumentos escogidos de Dios. Porque mire, hermano, aquí en la iglesia somos gallos todos, ¿verdad o no? Y le doy la palabra al hermano, a la hermana, y lo que no, démoselo a aquel que no conoce de la palabra. Anunciemos la palabra a aquel que no conoce. Entonces usted va a empezar a ver el efecto que hace la palabra. Porque aquí a todos nosotros la palabra ya nos abrió el corazón. Pero allá afuera hay corazones, mire, cerrados. Y por eso dice aquí a renglón seguido, dice: ¿acaso mi palabra no es como martillo? Porque la palabra llega a los de afuera y empieza a martillar, hermano. Pum, pum, pum. Abre el corazón. ¿Está
conmigo? Entonces por eso dice mi palabra, dice. Aquí en el 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. Entonces, te vuelvo a repetir. Segunda cosa, el escuchar la palabra abre el corazón. El escuchar la palabra nos va a ubicar. El escuchar la palabra va a llegar al corazón. Recuérdense que el corazón es engañoso, ¿sí o no? Sí, es engañoso, pero lo único que va a ubicar nuestro corazón es la palabra de Dios. Si yo estoy fuera de la palabra, no me va a ubicar. Voy a seguir como estoy. Mira, hermano, voy a seguir con mis malas costumbres. Yo necesito ubicarme en la palabra para que la palabra me ubique. Y yo me mantenga en ese margen de la palabra. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y dame tu palabra para poder dar tu palabra a aquel que lo está necesitando. Le vuelvo a repetir, hay mucha gente afuera que está necesitando de usted. Y entonces usted va a poder ver el efecto que hace la palabra en el corazón. ¿Está conmigo? Entonces fíjese, segunda cosa. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37. Cuando lo tenga me dice amén. Y va a ver usted lo que hace la palabra. ¿Sí lo tiene? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Está leyendo? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué le está diciendo? Habla sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mire qué tremendo, hermano. Compárelo usted, aquí está hablando de los huesos, usted sabe la historia. Pero compárelo usted con mucha gente que está seca completamente. Usted tiene el agua de Dios. Usted está en la fuente de Dios, está llenando, está tomando agua cada momento, cada rato. Pero hay gente que está seca por dentro. Y esa gente le dice, habla la palabra sobre esos huesos. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con eso a usted? Necesitamos, hermano, hablar la palabra sobre tanto hueso seco que hay para que cobren vida, para que los tendones empiecen a juntarse y eso cobre vida. Por eso Pablo lo primero que hace es sentarse con Silas ahí y empiezan a hablar la palabra. Y las mujeres que estaban ahí, dice que les empieza a arder a esta Lidia, le empieza a arder el corazón. Eso es lo que hace la palabra. Y usted dirá, hermano, tanto que insiste en la palabra. Es que es lo único que lo voy a insistir en la palabra. Por eso le dice aquí, habla la palabra sobre estos huesos. Lo único que nos va a dar vida es la palabra del Señor. Por eso, hermano, cuando usted se hinca a orar, se postra a orar o está caminando, orando, hermano, usted siente refrigerio porque usted está hablando con el Señor. Usted está hablando hacia arriba. Usted dice, Señor, aquí estoy, mira, me siento así, me siento así, mira, me estoy pasando esta gran tribulación, Señor amado, pero yo sé que tú estás conmigo. Él envía su palabra. Él envía la fuerza. Él envía, le dice, oh, como que te me estás secando. Y le dice, habla la palabra. Y la palabra es extensa. Mire, ¿cuántos libros hay aquí? 66 libros, hermano. Habla la palabra. Y le dice aquí, mire qué interesante, hermano. Y le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza, habla sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Cuánta gente, hermano, aún en el evangelio estamos secos? ¿Cuánta gente que ya estamos en el redil, hermano, estamos secos? Un día estuvimos verdes, un día estuvimos fogosos, un día profetizamos, un día predicamos, un día servimos y de repente aparecemos todos desnutridos, hermano.
Y empezamos a decir, es que cuando yo predicaba, es que cuando yo profetizaba, es que cuando yo servía, aunque sea en el parque, aunque sea, hay que soplar esos huesos con la palabra y que vuelvan a cobrar vida. Porque el Señor te dijo un día, instrumento escogido me eres. No le dijo unos 5 años nada más, no, te llamó y te llamó para la eternidad. No te llamó para un par de años. Oh, Señor, es que ya me cansé, mira, y es que ya me agoté. No te agotes. Es que has dejado de buscar la palabra, has dejado de leer la palabra, has dejado de alimentarte con la palabra. Por eso estamos así. ¿Aló? No lo estoy regañando, estoy predicando, le estoy dando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces le dice, háblale a eso, profetízale a eso y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire qué interesante. Entonces, segunda cosa, necesitamos escuchar la palabra de Dios para que el corazón sea abierto. Usted va a hablar la palabra para que el corazón de la gente sea abierto, el corazón de ellos. ¿Está conmigo? Mire qué interesante. Regrese pues aquí a Hechos capítulo 16. Vamos a seguir leyendo ahí para abajo. Entonces vea conmigo en el versículo 14. Es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Sabe qué viene después de eso? Cuando se abre el corazón, cuando nuestro corazón ha sido abierto, cuando nuestro corazón está trabajado con la palabra, vamos a ser hospitalarios. Esta mujer aquí, lo primero que le dice a Pablo, ahora, ¿qué? Se van a quedar aquí. Abrió el corazón de ella de tal manera que empezó a hospedarlos. Usted y yo debemos ser gente hospitalaria también. ¿No ha oído usted a veces cuando va la gente a sus pueblos y dice, oh, que mire este pueblo, qué hermosa la gente, qué buena la gente, es muy hospitalaria? ¿Es gente inconversa? ¿Y por qué nosotros no, los que tenemos al Señor en el corazón, no también nos vamos a distinguir porque somos hospitalarios? Porque somos amables, porque vamos a bendecir. ¿Está conmigo? Entonces, tercera cosa, fíjense que le dice a ellos, quédense después de ahora ya ha sido bautizada, pero les ruego que se queden en mi casa. La hospitalidad de esta mujer, el corazón se le abrió, y lo primero que hace es ser una mujer hospitalaria. Pueblo de Dios, usted y yo debemos ser gente hospitalaria. A veces hemos hospedado a alguien y no sabemos si hemos hospedado a ángeles. ¿Está conmigo? Amén. Fíjense, entonces sigamos leyendo aquí. Sigamos leyendo. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Diga conmigo, desagradando. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amado hermano, usted y yo debemos tener la sensibilidad en el mundo espiritual. La palabra te va a hacer ser sensible en el mundo espiritual. Este hombre, la mujer le echaba piropos cada vez que pasaban a la oración. ¿No hay gente que te echa piropos? ¿Aló? No, hay gente que te dice, oh, usted qué bonito habla, usted qué bonito canta, usted qué bonito predica. Tengamos cuidado qué espíritu nos está hablando. Con una vez, gracias, es la gloria del Señor. Pero ya cada rato, seamos sensibles a la palabra.
Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano, ponernos sensibles en el mundo espiritual. Por eso Pablo pudo detectar que el espíritu que le estaba hablando no era de Dios, era un espíritu pitonizo que le estaba hablando. Por eso se atrevió a echarlo fuera, tuvo la autoridad para echarlo fuera. Esa es la autoridad que la iglesia debe de tener hoy en día para echar fuera a los demonios, para echar fuera aquello que está insensible, para echar a aquello que está afectando en el mundo espiritual. Hay cosas que nos están afectando en la casa y no nos atrevemos a echarlo afuera. Lo estamos solapando, le estamos diciendo, oh, no tengas cuidado, ahí estás bien, sigue adelante. No. Y el espíritu martillando, pum, 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 eso no está bien, eso no está correcto. Y el espíritu martillando el corazón nuestro. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que tener la autoridad para echar fuera las cosas que están estorbando. Fíjese que Pablo dice aquí, y esto lo hacía por muchos días, o sea, no lo hizo una vez, 2 veces, por varios días. Él decía, tal vez le decía, Pablito, qué bonito horas, qué bonito esto, qué bonito, hasta que, no, aquí hay algo. Y empezó a ver que en el mundo espiritual no era normal. Usted y yo debemos de detectar lo que se está moviendo mal también. Y le voy a hablar de los hogares, porque el hogar es lo más inmediato en nosotros. Nuestro hogar, ¿qué está afectando en mi hogar? ¿Qué me está afectando en el hogar? Después del hogar me voy a trasladar al trabajo. ¿Qué es lo que está afectando en el trabajo? Hemos tomado autoridad con la palabra de Dios para que las cosas se enderecen y que sea el Señor el que enderece la situación. No sea yo con mis fuerzas, ni mis puños, ni mis habladas, ni mis murmuraciones. Que sea el Señor que enderece la situación. ¿Estamos? Mire el efecto que trae la palabra. ¿Desde dónde empezó Pablo con la oración? Y empezó a hablar la palabra y el efecto que viene haciendo la palabra. Por eso detectó el espíritu y dijo, no, aquí hay algo raro, y lo echó fuera. Mire qué interesante, hermano. La sensibilidad en nosotros es muy importante. Necesitamos nosotros ser sensibles al mundo espiritual. Cuando el espíritu nos habla, hermano, amén, lo voy a hacer. ¿Acaso no ha tenido usted a veces, usted dice, me voy a ir por aquí? Dice, no, y como que le llega un pensamiento ahí, una corazonada, no, vete para acá, este lado. Y a veces no hacemos caso, ¿verdad? ¿No? A mí me ha pasado, a veces no hacemos caso. Me voy por allá y allá está cerrada la calle. Y allá algo pasó. Ahí me quedé 1 hora parado. Por no hacerle caso al espíritu, me hubiera ido de este lado. Y así es en todo, hermano. Necesitamos nosotros ser sensibles a la voz del espíritu, a la palabra del Señor. Ser esa sensibilidad para que podamos caminar. Mire qué interesante. Fíjese que, recuerde usted que había un paralítico que este hombre estaba enfermo desde hace 38 años. Usted lo sabe, capítulo 5. Usted lo sabe que este hombre estaba paralítico, y el primero que caía al agua, porque estaba en el estanque también de Siloé, el primero que caía al agua ese era sanado. Este hombre estaba ahí tirado y fue el único que tuvo la sensibilidad que tuvo, hermano. Mire, el sentir de que el Señor Jesús entró ahí a ese lugar. Nadie se percibió, nadie se percató que el Señor Jesús estaba entrando al lugar. Todos esperaban que llegara el ángel y que se moviera el agua, y ese que caía primero, ese era sanado. Pero este hombre tuvo la sensibilidad que el Señor llegaba. Por eso el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y él vuelve la mirada y le dice, Señor, ¿cómo me estás preguntando que quieres ser sano si no puedo ni moverme? Él solo le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Pero agarró la palabra a este hombre. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ser sanos, hermano? ¿Cuántos de nosotros el Señor no nos ha hablado? Y a veces hemos desviado, hermano, la plática con el Señor y decir, sí, Señor, yo me siento inútil. Yo en mi humanidad estoy débil, pero la fuerza viene de ti, viene de tu palabra. Yo me siento que ya no puedo más, pero tu palabra me restaura y me da fuerza. Dios es bueno. Pero fíjese lo que está diciendo aquí, porque es interesante la sensibilidad, como Pablo puede detectar al demonio y lo echa fuera. Pero fíjese que por reprender al demonio lo meten a la cárcel, porque así está el mundo hoy en día. ¿Sí? A lo malo le están llamando bueno, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y a lo bueno dice, no, eso no está bueno.
Entonces, cuando vieron que Pablo, mire, echó fuera al demonio de esta gente que les daba dinero, lo meten a la cárcel. No, posiblemente nos van a venir problemas a nosotros, hermano, por la palabra de Dios, porque se está revolucionando el mundo espiritual. El mundo espiritual aparentemente está quieto, pero no está. Por eso es que tenemos luchas, hermano, las 24 horas del día. Tenemos luchas de una forma, de otra forma y de otra forma. Porque el mundo espiritual está viendo que usted está trabajando, la palabra está haciendo efecto en usted, y usted la está declarando, y usted la está declarando, y declaramos que hay paz, declaramos que tenemos fe, declaramos que hay seguridad en nosotros, declaramos que nuestros hijos serán prosperados, declaramos que nuestra casa está prosperada. Y el enemigo escucha. Estos son un poco habladores, dice. Así es de que vamos a empezar a poner piedras en el camino. Y Pablo, tranquilo, daba la palabra, se iba a la oración, regresaba, y la mujer le gritaba todos los días. De repente, no, hay algo raro aquí. ¿No ha detectado usted que a veces hay algo raro, tal vez en casa? En su trabajo se mueve algo raro. ¿Aló? Bueno, hoy es un día corto, ¿verdad? Porque tenemos que salir más temprano. Pero fíjese que aquí habla de Pablo, dice que lo meten a la cárcel, seguimos leyendo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Está conmigo? Y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Fíjese, hermano, que los meten presos. Los llevan allá al foro, delante de los gobernantes, ¿verdad? Y me llama la atención en el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué dice su Biblia o qué dice allá? Versículo 20. Dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Fíjese que mi Biblia dice alborotan, pero hay una versión que dice, le voy a decir como dice la otra versión: trastornan. Estos hombres trastornan. Amado hermano, y le voy a hacer una pregunta esta noche. ¿Será que usted y yo, desde que está aquí hasta el último que está allá, será que usted y yo, que estamos aquí esta noche, alborotamos la ciudad? Y cuando le digo alborotamos la ciudad, no es agarrar el bote de basura que pone todos los lunes o martes en su casa y lo tira a la calle. No. Alborotamos la ciudad en el mundo espiritual. Estamos trastornando la ciudad nosotros en el mundo espiritual. Y fíjese que trastornar, le voy a leer aquí, porque tiene derivados. Significa perturbar. Estamos perturbando nosotros el barrio. Significa alterar. Significa inquietar, cambiar. Y perturbar significa remover o agitar. Mire qué tremendo, hermano. ¿Ha visto toda esa gente que anda en la calle con las pancartas ahí, hermano? Ya está, grandes líneas de gentes. ¿Andan anunciando el evangelio? No. Ni nos atrevemos nosotros a hacer un desfile en la ciudad, hermano. Lo deberíamos de hacer. Y salir, hermano, a anunciar el evangelio. Mire, a perturbar la ciudad, a cambiar la ciudad, amado hermano, a trastornar la ciudad. Y cuando digo la ciudad es al ciudadano. Puede ser aquí, puede ser allá, qué sé yo, en qué lugar, pero que sea, que usted y yo nos atrevamos a trastornar. Porque por eso metieron a la cárcel a Pablo, porque empezó a trastornar a los demonios y los echaba afuera. ¿Está conmigo? Entonces usted y yo deberíamos ser cristianos trastornadores, no trastornados. Señor, reprenda al diablo, ¿eh? Perturbadores. Eso deberíamos ser nosotros.
Aquellos que cambiamos las cosas, porque mire, amado hermano, la oración lo cambia. La alabanza cambia, y ahorita lo vamos a ver al final eso. Pero necesitamos nosotros ser hombres o mujeres perturbadores o trastornadores, aquellos que nos atrevemos a hacer cambios en el nombre de Jesucristo, donde estamos caminando, donde nos estamos moviendo, donde estamos nosotros, hermanos, incursionando. Ahí necesitamos hacer los cambios en el nombre de Jesús. Y no soy ningún agitador, hermano. Pero por eso metieron preso a Pablo, porque se atrevió a trastornar la ciudad, hermano. Iba tranquilo. Empecemos, recapitulemos, hermano. Dice que llega a ese lugar por algunos días y se sienta a enseñarle a las mujeres. Y empieza a hablar la palabra, dice ahí la Biblia, y empezó a hablar la palabra, y empezó a hacer efecto en el corazón de Lidia. De tal manera que se abre el corazón y se vuelve hospitalaria la mujer. ¿Sabe usted que uno de los requisitos para ser uno obispo, dice primera y segunda de Timoteo? Ser hombre, dice, de una sola mujer. Y dan una lista ahí, hermano. Pero una de las cosas que dice, ser hospitalario, no ser egoísta. ¿Está conmigo? ¿Aló? Le digo que no lo estoy regañando, es lo que la palabra, hermano. La palabra nos ubica. A mí me ubica la palabra. A veces digo, Señor, ¿por qué no he sido hospitalario? Y ahora que veo la palabra, tengo que ser hospitalario. Tengo que abrir las puertas de mi casa de vez en cuando. ¿Aló? Y no necesariamente tiene que llevar a dormir a la gente. No, invítelo a comer un día. Mira, hacemos un almuerzo, una cena. Ya viene el día del pavo, hermano. Amén. Dale palmas al Señor esta noche, hermano. Aleluya. Entonces, sigamos leyendo porque ya estamos terminando. Lo segundo, hermano, lo otro que viene, lo sexto que viene, fíjese, qué interesante. Enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice allá? Ordenaron que los azotaran con varas. Amado hermano, por eso le digo a usted que el mundo espiritual se convulsiona y a veces vienen los ataques para nosotros. Mire, si el otro estaba orando, hermano, si Pablo era un hombre de oración y ahora resultan azotándolo con varas. ¿Sí capta usted? ¿Sí capta? A veces estamos en la oración, estamos en ayuno y de repente nos vienen los problemas, hermano, como guacaladas de agua fría, ¿verdad? Y no sabemos ni de dónde vienen los problemas, pero están llegando los problemas. Sí, qué interesante, hermano. Y a este hombre, si era hombre de oración, y ahora lo están azotando. Y lo azotaban con varas. Por eso le digo que no estamos exentos de problemas. Nosotros nos van a llegar los problemas, porque estamos perturbando el mundo espiritual. Estamos trastornando el mundo espiritual. Estamos haciendo cambios en la atmósfera espiritual. Y ahora resulta que lo están azotando a este hombre. Y todos y cada uno de nosotros vamos a sufrir ataques. No estamos exentos. Pero por eso es que la palabra nos fortalece para estar preparados en cada ataque que llegue. Cualquier ataque que llegue, hermano, estamos preparados. Yo acabo de tener un ataque personalmente, hermanos, unas 3 semanas atrás. Ahí está mi esposa. Ataque. Pero en medio del ataque yo tenía esa paz y esa seguridad que el Señor estaba conmigo. Aunque tenía como 10 gentes encima de mí, hermano, dándome esto, dándome el otro. Tal vez serían unos 5 minutos y se acabó. Yo entendí, fue un ataque espiritual. Porque el enemigo a usted y a mí nos quiere sacar del camino y nos quiere orillar y dice, quédate ya en la cuneta, ya quédate. No estorbes más, no trastornes más, no hagas cambios más.
Y va el enemigo, hermano, y lo quiere sacar a usted por un lado. No, mantengámonos con la seguridad que Dios nos ha dado, de que Él nos puso aquí, nos llamó, hermano, para ser instrumentos. Para ser instrumentos escogidos. Usted y yo somos instrumentos escogidos. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está más abajo nos podrá apartar del amor de Dios. Denle palmas al Señor, hermano. Aleluya. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Pero terminemos, sigamos leyendo aquí. Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero. Mire qué interesante esto, hermano. Mandando al carcelero, el cual había recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y dice que ahí en el 23 dice: después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sabemos todos qué es un cepo? ¿Cuántos no saben qué es un cepo? Ahora ya no lo hacen, pero o no sé si en las cárceles de los países lo harán, pero en las cárceles, en los países del tercer mundo, hermano, había un cuartito chiquito, a veces lo abrían abajo, pues, en la tierra o oscuro, y le ponían una madera en los pies a la gente, a los presos, para que no se salieran del hoyo, para que no se movieran del hoyo. Mire cómo pusieron eso, los pusieron con el cepo en los pies. ¿Ha visto usted cuando alguien no paga un ticket aquí en los Estados Unidos y por ahí de repente aparece un aparato así en la llanta del carro en la calle? ¿Sí lo ha visto o no? Sí, eso casi todos lo hemos visto. Ese no pagó un ticket, dice uno, de plano, pues por eso le pusieron eso. No porque lo aman, no porque lo quisieron. Voy a probar qué tal le queda esta llanta. No, se lo pusieron porque debe un ticket. Y hasta que lo vaya a pagar le quitan esa cosa, hermano. Así metieron a estos hombres, lo metieron hasta abajo con el cepo. Pero vea usted lo que hace esto. Pablo empezó orando, empezó dando la palabra, ¿verdad? Vea usted cómo viene terminando aquí. Y dice, versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos ¿qué dice? Los oían. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y cantando, y ahí les estaba llegando a los presos la palabra. Mire, le estaba llegando a los presos la palabra. Pero estos hombres, en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio del que le dijeron ya no hay más esperanza, ahí empezaron a alabar y a bendecir el nombre de Dios, y oraban y le decían: Señor, aquí estamos. Tú sabes que estamos aquí, Señor, porque estamos haciendo tu obra. No estamos aquí porque estamos haciendo lo malo, no. Estamos aquí porque alborotamos el mundo espiritual. Por eso nos tienen aquí presos, con el cepo en los pies. Amado hermano, hay cosas muy interesantes en la palabra del Señor. Pero esto aquí, en el versículo 25, estos hombres, a través del problema que tenían, dice que se ponen a orar. Pablo empezó orando, empezó buscando lo devocional, le trajo problemas, pero al estar aquí bien emproblemado, él tenía la seguridad, diga conmigo, la seguridad, que es la que debemos de tener usted y yo, la seguridad que el Señor está con nosotros. Por eso le digo, yo estaba en ese momentito ahí, pero yo tenía la seguridad que el Señor estaba conmigo y que eso no era para muerte. Entendí el ataque espiritual. Usted y yo tenemos que estar preparados porque puede que llegue el ataque espiritual. Pero estos hombres, en medio de ellos, dice que empezaron a orar y empezaron a cantar himnos a Dios. Mire qué interesante, hermano. Versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron las puertas. Primera cosa que se abre en el mundo espiritual son las puertas de bendición. Ahí no dice que se quedaron cerradas las puertas, ¿verdad que no? Si estaban presos. Lo primero que se abre son las puertas, amado hermano. Tenemos que estar parados firmemente en esta palabra, y lo que se nos va a abrir son las puertas de bendición. Segunda cosa, dice que las cadenas se rompieron. Mire qué tremendo, hermano. Por eso, si estamos atravesando con un vicio que no lo podemos dejar, esa cadena se va a romper en el nombre de Jesús. Si hay alguna atadura, esa atadura se va a romper en el nombre de Jesús. Mire qué interesante. Pero note conmigo, empezaron con lo devocional y terminaron con lo devocional, ¿correcto? Empezaron a cambiar el mundo espiritual. Entonces lo sobrenatural se empezó a manifestar. En usted y en mí, lo sobrenatural se tiene que manifestar, amado hermano. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Tiene que haber una manifestación sobrenatural en nuestra vida. Y que podamos nosotros con esa palabra, amado hermano, mire, llevar ese mensaje a todo aquel que lo está escuchando. Déjeme pensar que estos hombres cantaban esa noche y pedían, cantando, hermano, mire, y las puertas de la cárcel, las puertas dice que se abrieron, las cadenas se rompieron y quedaron libres. Entonces la visión que había tenido el apóstol Pablo se estaba cumpliendo, ¿o no? ¿Cuántas visiones Dios te ha dado a ti, amado hermano? ¿Las has visto cumplidas? ¿Has visto cumplidas las visiones? Si no se han cumplido, hay que buscarlas. Dile, Señor, yo tuve esta visión. ¿Dónde es? Ahí voy, para que se desarrolle. Posiblemente estos hombres estaban cantando, orando y cantando, y le decían al Señor, Espíritu de Dios, llena mi vida. Vamos a pedirle al pianista que pase, al hermano director, por favor. Yo estoy terminando con esto y usted va a repasar. Son 7 bendiciones que están aquí registradas, que requieren de nosotros. Pero no desmaye, amado hermano. Yo no sé qué está atravesando usted. Usted tal vez ni cuenta se dio que atravesé una crisis ahí como de 10 minutos, pero aquí estamos para la gloria del Señor, hermano. Yo no sé qué está atravesando. Tal vez yo no sé, usted no sabe. El que está a la par suya no sabe lo que está atravesando. Pero el Rey de Reyes lo sabe. El que da la fuerza lo sabe. El que da el poder lo sabe. El que da la sanidad lo sabe. Porque para Él es toda honra y toda gloria. Yo le podría decir en un tono suave, Espíritu de Dios, llena mi vida. Ora, baba, incline su rostro ahí donde está. El Señor está aquí esta noche. Tú sabes lo que estás atravesando. Tú sabes lo que estás pasando posiblemente en la casa, en el hogar, en el trabajo, la familia. Él conoce la situación. Pero el Espíritu de Dios está aquí esta noche para abrir puertas. Aquellas que se han cerrado se estarán abriendo esta noche, puertas de oportunidad. Aquellas cadenas que no han querido caer estarán cayendo esta noche. Tú conoces las ataduras que hay. Conoce las puertas que se han cerrado, pero se abrirán en el nombre de Jesús. Por eso digámosle suavemente, Espíritu de Dios, llena mi vida. Nos quedan unos 5 o 7 minutos todavía. Espíritu de Dios, llena mi vida. Dile, hermano, Él está aquí esta noche. Llena mi alma, llena mi ser, llena
Posiblemente ha habido crisis en tu vida. El único que puede liberarte es el Espíritu Santo de Dios. Llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Posiblemente hay alguien aquí que no conoce del Señor. Esta es una buena noche, es tu noche. El Señor no quiere que te vayas como viniste, al contrario, llévatelo a Él en el corazón. Los brazos del Señor están abiertos para recibirte. Pero si tú no conoces al Señor, no has hecho esa confesión de fe, te invitamos a que te pongas de pie y camines al frente. Llévate al Señor en tu corazón esta noche. No te vayas como viniste, al contrario, llévate esa seguridad de parte de Dios. Si aún no le conoces, te invito a que vengas al frente, vamos a orar por ti. Posiblemente estás teniendo una lucha en no querer pasar, pero el Señor está aquí para fortalecerte, llenarte, para abrir puertas de oportunidad, para romper cadenas que han estado azotando. La invitación está abierta. Si tú sientes pasar, vente al frente, vamos a orar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu. Recibe de Dios ahí donde estás. Levanta tus manos y recibe fuerza, recibe fortaleza de Dios, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe esa sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Ora, papá, Tu presencia, lléname de tu amor, Padre, gracias. Llénanos, Espíritu de Dios, de tu poder. Denle un minuto más al Señor diciéndole: lléname, lléname, Espíritu Santo, de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad. Gracias, Señor, por estar
en nuestros corazones. Gracias por estar al lado nuestro.